Empezamos por conocerte, queremos saber cómo fue que empezaste vos en esto de, bueno, empezaste como médica psiquiatra, tu vocación fue acercándote a la psiquiatría. Sí, yo empecé mi formación médica en Córdoba, ahí hice luego la formación como especialista en psiquiatría y mientras cursaba, es una obligación de los que hacemos estas disciplinas, estar permanentemente analizándonos y trabajando con técnicas con nosotros mismos. Y en una oportunidad una colega me invita a que conozca esta metodología. La doctora Barea, que éramos compañeras de cursado, y con ella me acerqué a los primeros encuentros de la mano de la doctora Ana María Alberti, que era mi profesora de psiquiatría social. Ese fue el primer grupo al que yo me integré como miembro del grupo. Y empecé a hacer un tránsito por allí, mientras hacía mi trabajo terapéutico a la par. Y bueno, pasaron un par de años y decidí empezar a hacer la formación yo como facilitadora para facilitar grupos. Así fue. Y así comenzaste con la biodanza. Así comencé con la biodanza. Ya estaba en esa altura, estaba viviendo acá y empecé a viajar a Buenos Aires, ya que la formación la hice en la escuela de provincia de Buenos Aires con Betina y con Jorge Terrell. ¿Vos sos oriunda de...? De Salta. Oriunda de Salta. Nací en la frontera con Bolivia. Allá en Salta. Ahí mi mamá era maestra y mi papá era empleado de YPF, se conocieron ahí. Somos 4 hermanos, los 3 mayores nacimos en Salta y la menor acá en Venado. ¿Y cómo llegaste a Venado? Porque mi mamá es de aquí. La familia de mi mamá es de aquí. Claro. Sí, la familia materna está toda aquí. Mi papá de Santiago del Estero. Y bueno, entonces, por suerte te tenemos acá cerquita. ¿Qué es la biodanza? La biodanza es una metodología de encuentros de grupos donde se trabaja con música, emociones y movimiento. Esos son los 3 ejes que movilizan esta metodología. Es un aprendizaje existencial o un reaprendizaje de las funciones originarias de la vida a través de la música, el movimiento y los encuentros entre las personas. Es una metodología de grupo. Una metodología. Sí. Está bueno porque hay contacto entre... Sí. O sea, somos animales de vivir en comunidad. Somos gregarios por naturaleza. Entonces, esto nos ayuda y nos facilita el contacto con el otro y estar en contacto. Sí, volvemos a reconectarnos con la esencia del ser, que es estar con otros, estar en una presencia activa con el otro. En estos tiempos de desconexión, precisamente, claro, donde estamos con los celulares y con cada uno juntos, pero ensimismados, por ahí todos amontonados, pero cada uno con su celular, hay una desconexión entre las personas. Una desconexión física. Una desconexión física y existencial. O sea, cada uno existe en su propio mundo. Claro. Y eso es tremendamente alienante para el sujeto. La comunicación quizás se ha expandido, estamos más comunicados, pero menos en contacto, ¿no es cierto? Sí. Sí, comunicamos con tecnologías de altísima velocidad. Pero el encuentro humano es otra cosa, que tiene otras características y que requiere calma, que requiere serenidad, que requiere bajar un par de cambios en tiempos de aceleración como los que nos toca vivir. Entonces los encuentros de bio tienen eso, como de detener el tiempo para darse el tiempo de estar con un otro, de compartir un mate, de compartir una mirada, una reflexión, sin que nos apure el reloj, sin que nos apure, bueno, a ver, rápido. Claro. Vivir el aquí y ahora, en ese momento vivir el presente, que es algo fundamental. A eso le llamamos vivencia. Entrar en vivencia, entrar en este instante, que es lo único que tenemos del aquí y el ahora, viviéndolo con la intensidad completa del ser. Porque es una especie de meditación también, ¿no? Es sí, absolutamente. Es encontrarte. Sí, y para eso es que usamos la música y el movimiento. Si nos conectamos con la música y movemos el cuerpo, no hay posibilidad de que la mente se vaya hacia adelante o hacia atrás. Para poder conectarse, o sea, hay que saber de danza, hay que saber bailar, hay que saber de música. No, los encuentros de bio
nos llevan a conectarnos con el movimiento primigenio, con los ritmos y las melodías y el cuerpo que se mueve de un modo natural y espontáneo. Si bien facilitador va dando las pautas de qué vamos a ir haciendo en cada momento, pero no se direcciona ningún tipo de coreografía. Por lo tanto, cualquier persona puede hacer biodanza, así esté sentadita en una silla de ruedas. Lo que importa es que conecte con la emoción y con el movimiento de alguna parte de su cuerpo. Así no se puede bailar. Yo tengo dos pies izquierdos. Para bailar, no. Es que el baile y la danza son cuestiones distintas. El baile implica una coreografía, que se pauta en grupo o individualmente, pero biodanza no. Biodanza no tiene de coreografía. Tiene de encuentro a través del ritmo y de las melodías. Y es lo que surja. Es lo que surge en cada momento. En cada momento. ¿Se trabaja, hay edad para empezar con la biodanza? No. Desde niños pequeños, portados por sus mamás o sus papás, en las mochilitas que cargan bebés, danzando con la mamá. Ellos ya empiezan a recibir. Sí. Hasta... No hay límite de edad. Cualquier persona puede formar parte de un grupo de biodanza. ¿Cómo trabaja la música en uno? ¿Cómo trabaja el ritmo? ¿Qué es lo que nos hace trabajar en nosotros? El ritmo fundamentalmente reafirma la identidad de las personas. Todo lo que sea rítmico trabaja la identidad. Lo que tenga que ver más con la melodía va más a la cuestión afectiva. Pulsamos entre un polo de identidad y regresión permanentemente en cada encuentro. O sea, en cada encuentro se va trabajando distintas facetas. Sí. Se producen profundas vivencias de conexión con uno mismo y conexión con los demás. Y es fundamental. Sí, es muy bonito. El proceso que me toca ver a mí. Que yo les digo a los integrantes de los grupos que facilito, que a mí me toca ver florecer a las personas, desplegar sus potenciales existenciales. Claro. Cuando comienzan, uno se suelta, depende también de cada persona. Depende de cada persona, pero justamente ahí está la habilidad del facilitador de ir invitando de un modo muy sutil y muy sereno a la integración de esa nueva persona que llega a un grupo, por ejemplo. Claro. Cuando te incorporás, en cualquier momento podemos incorporarnos al grupo. Esto comienza en el caso de los grupos que facilito, suelo tener épocas en que el grupo se abre, recibe nuevos integrantes y luego profundizamos un poco la intensidad de vivencia, se cierra y por otra etapa en la primavera casi siempre suele abrirse nuevamente y recibir gente. Y a su vez dentro de cada mes yo trabajo una de las líneas vivenciales que se llaman así a las líneas de vivencia en biodanza. ¿Cuántas líneas de vivencia? 5 líneas. Afectividad, creatividad, sexualidad, trascendencia y vitalidad. ¿Cómo se trabaja cada una? Con distintas músicas y con distintas danzas. Bueno, eso es parte de cada encuentro. Parte de cada encuentro. Sí, porque es la cocina ahí adentro, ¿no? Como es una metodología vivencial, dar una explicación literal, hay que vivirlo, exactamente. La invitación es a que la gente se acerque alguna vez y experimente un taller abierto, un primer encuentro. Para mí es un sueño cumplido porque hace muchos años cuando yo iba a Buenos Aires una vez por mes y pasaba todo el periodo de formación, volvía a Venado con la ilusión de pensar que en Venado haya biodanza, y ahora tenemos casi todos los días de la semana biodanza en Venado Tuerto. Así que yo feliz. Absolutamente. Sí. Vos te capacitaste, me decías, en provincia de Buenos Aires. Pero ¿esto dónde surge, esto de la biodanza? La biodanza surge con una idea de un señor llamado Rolando Toro, que era primero maestro, después fue psicólogo, chileno él, y músico y antropólogo, un hombre muy inquieto, muy sabio en el tiempo en que partió, tenía 86 años cuando él muere en el 2010. Por suerte lo pude conocer personalmente, sí, lo conocí en Buenos Aires. Un ser muy muy dulce, y él soñaba un mundo mejor, y él dice que creó la biodanza decía que creó la biodanza por nostalgia de amor,
entre las personas. Eso era lo que a él lo movilizó. La nostalgia de amor. Esto es algo... Era poeta también. Hay muchas poesías muy bonitas. Poesías muy lindas. Sí. Esto es algo medianamente nuevo. ¿Cuántos años tiene la biodanza en la práctica? Sí, porque él empieza a desarrollar las primeras investigaciones en función de que luego se gestara la metodología, que no era su intención en un primer momento, fue surgiendo esto, fue en los años 60. Él va a hacer una experiencia en Boston en formación como psicólogo ya, y ahí es donde empieza a observar que cuando él se ponía a tocar la guitarra, como buen latino que era, después de las comidas, los pacientes del hospital psiquiátrico se animaban, se sentían mejor, le pedían que tocara la música. Le hacía bien, la música le hacía bien. Entonces empezó a observar esto que le hacía bien, y después observó que en función de qué melodías le ponía, los excitaba o los relajaba. Entonces, con los médicos residentes empezaron a pensar qué podía hacer esto. ¿Cuál era la relación? Esto de la música y el movimiento que hacía este efecto. En ese momento no tenían mucho que dosar, creo que dosaban en sangre hormonas tiroideas, algún otro neurotransmisor, pero no había mucho más, era pura intuición, él seguía la intuición. Y era un momento floreciente para las neurociencias ya en aquel tiempo, porque empezaba a desarrollarse en Inglaterra la escuela de musicoterapia. Él también tuvo contactos con la gente que gestó aquella escuela de musicoterapia en Inglaterra, también con la gente que estaba en Palo Alto gestando la escuela de la psicología sistémica, o sea que ahí él observó la cuestión de los vínculos. Bueno, fue tomando de distintas disciplinas hasta que finalmente hacia los 70 había ya un cuerpo teórico, empezó a tener un cuerpo teórico que podía dar cimiento a una práctica, que de pronto esta es una metodología con un profundo arraigo en la biología. Él lo pensó desde ese lugar. Desde ese lugar. Sí. ¿Y cómo se conecta entonces lo emocional con la biología? ¿Podemos sanar cuestiones biológicas a partir de corregir emociones? Sí, absolutamente. Y desde corregirla desde la biodanza, ¿no? Sí. A eso se le llama en este tiempo en que las neurociencias han avanzado mucho desde la época en que él observaba neuroplasticidad. La capacidad que tenemos los seres humanos de ir transformando nuestro cerebro todo el tiempo. Claro. En función de de cómo pensamos y cómo sentimos, por lo tanto. Sí. ¿Y qué es lo que más trabaja? ¿Qué cuestiones físicas podemos trabajar? A nivel físico podemos mejorar nuestra postura. Sí, puede haber mucho cambio físico, pero la persona no es solo el físico, la persona es un ser integral, las emociones y el físico van juntos. Por ahí a ver cómo lo podemos plantear, qué cosas se trabajan, lo que nosotros llamamos los ecofactores positivos, o sea que las personas estén vinculadas con vivencias placenteras, sanadoras, organizadoras del psiquismo, ¿no? Eso es lo que se hace en un encuentro de biodanza. Nos trabajan las emociones. Sí, o sea, a través del cuerpo, a través de las sensaciones corporales. Es un aprender sobre nosotros mismos por la vía del cuerpo. Aquí es donde para mí radica el gran cambio paradigmático en cuanto al acceso al conocimiento de nosotros mismos y de los otros. Siempre en las técnicas tradicionales de psicoterapia se hizo por la vía del lenguaje y del razonamiento, ¿sí? Sí. Y esta vez la propuesta es por la vía del cuerpo y a través de sensaciones placenteras. Muchas veces cuando en terapia trabajamos, los terapeutas, las personas vuelven a las situaciones traumáticas que recuerdan. Sí. No es esto lo que hacemos. Esta no es la intención. No, trabajamos exactamente. No nos focalizamos en los síntomas. Ponemos el foco en los aspectos sanos que tengamos los seres humanos y esos retroalimentarlos para que ganen terreno sobre nuestros aspectos no tan sanos. ¿Es un disparador para trabajar la depresión?
Sí, pero no se, vuelvo a decirte como hoy a la tarde cuando conversábamos, que no hablamos de síntomas. No hablamos de síntomas. No, porque de pronto hay mucha gente facilitando grupos de biodanza que no son terapeutas. Claro. Y por lo tanto no pueden plantear síntomas. Alguien está con un tratamiento, con algún terapeuta. Sí, sí. Siempre es ayudante, absolutamente. Siempre hablamos de que todo lo que pasa por cuestiones holísticas o por cuestiones de trabajar desde el ser, viene acompañado para resolver alguna cuestión física o alguna cuestión emocional, pero siempre trabajándolo en compañía con algún profesional. Sí, eso es muy lindo de la medicina. Se puede hacer que se complementa, o sea, facilita algún tratamiento que vengamos haciendo con algún profesional. La angustia de trabajar, de alguien que se siente con un estado de angustia, esto le va a poder empezar a ayudar a salir, a conectarse. Sí, absolutamente. Lo que más observo yo en estos tiempos, y sobre todo en los chicos más jovencitos, es una percepción de vacío existencial, que tiene que ver con esa soledad del ser en comunidades enormes, en ciudades muy pobladas, donde nos sentimos solos. Precisamente por esto de que cada uno está en su mundito, en su departamento, en su casita, en su lugarcito, sin vincular con el otro. A veces no se sabe ni siquiera quién es el vecino de al lado. Antes en Venado lo sabíamos, ahora ya crecimos como ciudad y también lo estamos dejando de lado. Sí. Entonces eso es lo que da inicio a veces a depresiones prolongadas en la vida de algunas personas, y que simplemente se trata de que las personas están sintiéndose solas. Claro. Justamente creo que Facundo Manes hace unos días hablaba en la televisión, no sé en qué programa, planteando esto de la soledad, de la patología de estos tiempos, en cuanto a la soledad de las personas, la vivencia de soledad, y cuánto enferma la vivencia de soledad. Estando juntos, o sea, es un contrasentido, estamos todos viviendo juntitos en una ciudad, en un departamento o en una ciudad con mucha gente, y de pronto nadie sabe nada del otro. Incluso pasa en las familias, ¿no? Falta de contacto con nuestros hijos o con nuestros padres o nuestros abuelos. Este es los tiempos de aceleración, donde todo el mundo tiene urgencia de algo y se pierde lo importante en lo urgente. Claro. Y lo importante es lo importante, que son los vínculos humanos, la red de contención que construyamos con nuestros afectos. Si eso no está, podés tener todo lo que quieras en lo material, que no te va a alcanzar. No va a servir. No va a alcanzar. No va a alcanzar para llenar ese vacío de la existencia, ese vacío del encuentro con el otro, que le dé significado a mi vida y a quien yo le dé significado a esa otra vida. Claro. De eso se trata Bio. De eso se trata. De volver a esa esencia. Sí, absolutamente. Me hablabas que ahora, en este mes, ibas a estar haciendo esta biodanza con una temática particular. Sí, bueno, estamos en el grupo, yo coordino el grupo de los martes, en el espacio que me toca a mí. ¿Cuántos días a la semana se hace aquí en Venado? Yo una sola vez a la semana, pero hay casi todos los días, porque el lunes está en la Biblioteca Meguino Pedro Santangelo, el lunes a la noche también está Karina de Luz en otra dirección. Hay un blog que yo tengo que se llama Biodanza Venado. Ahí están todas las listas de los lugares y quienes están facilitando en este momento. El miércoles está Mónica Pese y el jueves está Claudio Monil. O sea, nos falta el viernes, ya va a aparecer. Porque hay, por suerte, gente formándose. Y para mí es como, bueno, son como mis polluelos, porque todos salieron de la precursora. Claro, y de pronto ahora ese sueño cumplido de saber que hay rondas de bio todo el tiempo, cada día, que uno quiere incluirse en un grupo, hay gente. Es maravilloso. ¿Y se puede incluir en más de un grupo? ¿Uno lo puede hacer más de una vez? Sí, la idea es que de pronto uno haga un proceso dentro de un grupo, porque ahí se gestan vínculos, precisamente. De eso se trata. Eso, gestar vínculos con ese grupo al que pertenezco y que me da significado como miembro del grupo, y ahí reparar todo aquello que tenga que ver con
la patología de los vínculos de mi propia historia. Eso es un proceso muy bonito que se ve, que se llama reparentalización. Dentro de la metodología se llama reparentalización, donde voy sanando los dolores de los vínculos que hubo ausentes o que hubo dañados o que generó trauma. Todo eso se va sanando en eso de encontrar en esos otros compañeros de grupo resonancias con mi propia historia. Sí. O sea que cada experiencia personal es única, es un libro. Es única e irrepetible. Es única e irrepetible. Y se trabaja desde lo que uno realmente quiera trabajar y necesita sanar. Sí, es que además no es algo consciente. Vos vas al encuentro de Dios con ganas de moverte, con una calza y una remera. Con ganas de compartir. Y de ahí cada encuentro es magia que ocurre por los que estamos presentes y por lo que se propone como método. Y realmente es un método bellísimo de trabajo. Yo lo disfruto mucho. Bueno, se nota, se ve que lo disfrutás. Sí, mañana me toca. Mañana se te toca, entonces ya estás contenta. Sí, voy preparando el encuentro, voy pensando qué música voy a usar, qué danzas les voy a proponer. Y lo más gracioso que me recordaba hace un rato cuando me preparaba para venir, cuando yo estoy en el consultorio, porque sigo haciendo mi consulta en psiquiatría y hago a veces algo de psicoterapia, escucho a las personas y pienso, no lo digo, pero pienso, le haría hacer tal danza, le haría hacer tal otra danza, esto se podría trabajar con esta danza. Y digo, no. Claro. Porque bueno, esa es mi consulta psiquiátrica. Claro, exactamente. Pero como sé que de pronto hay cambios muy profundos que modifican cosas en las personas, me encantaría que todos hagan. ¿Qué música se usa para la biodanza? ¿Hay alguna música particular, alguna música escrita y hecha exclusivamente para biodanza? Se usa música de todo el mundo, de todas las culturas, solo que se selecciona de acuerdo a la semántica musical. ¿Qué tipo de vivencias induce cada música? Sabemos que hay música que induce emociones extásicas, otras que estimula lo rítmico y trabaja todo lo que tenga que ver con la integración afectivo-motora. Eso es lo que se selecciona de un tema. Tenemos música orgánica o música inorgánica, le llamamos nosotros. Trabajamos siempre con música orgánica, o sea, música hecha por personas, no por máquinas. Esto es importante porque de pronto estos tiempos de música tecno, lamentablemente no es música que induzca vivencias integradoras. Esa música electrónica. Es música que hacen sintetizadores, ¿no? Sí. Y que de pronto no generan integración de nuestra emocionalidad con lo motriz. Biodanza trabaja mucho la integración afectivo-motora, que tiene que ver con luego conectar nuestra emoción, nuestro sentir y nuestro hacer coherentemente. Eso se llama integración. Siento, pienso y hago en la misma dirección. En la misma coherencia. Porque de eso pronto, es fundamental. ¿qué te parece? Es Cuando fundamental yo para pienso estar en algo armonía y siento otra cosa, se generan tensiones en el cuello, en la parte alta de la espalda, y empiezo a tener conflictos emocionales que se manifiestan en el cuerpo como tensiones, como dolores, como cervicalgias, como miles de cosas que pueden pasar en esta parte, en la garganta, en la tiroides, cuando buscamos integrar, buscamos disolver esas tensiones, esas corazas por la vía de la música integradora, no con música que nos disocie aún más. Claro. Y esta música, este tipo de música tecno es disociativa, precisamente, en contra de lo que es nuestra naturaleza. ¿No? O sea que nos podemos encontrar con alguna música clásica. Con música de todo tipo, sea hecha por personas. Por personas. ¿Algo de rock nos podemos encontrar con algo por supuesto. Cuando se trabaja la línea de vivencia se estimula mucho con la... ¿Qué es el rock? El rock trabaja la identidad. Es bien rítmico. Sí, todo el rock en general es música rítmica. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, los adolescentes se vean movidos espontáneamente a hacer pogo, tiene que ver con la necesidad, por la edad, de reafirmar su identidad y en grupo. En grupo. Entonces,
piso, salto. Bueno, eso es ir gestando su propia identidad y dándole cuerpo a ese. El pogo es una especie de biodanza. Eso es una expresión natural de los seres humanos. Claro. Ahora le llamamos así, pero todas las culturas lo hicieron y siempre se danzó a ritmo así. Ajá. Pisando con el ritmo. Claro. Supongo yo, en tiempos de las cavernas, un fuego y alrededor del fuego, la danza. Percusión y la danza. Es una expresión absolutamente natural. Sí. De hecho, si nos ponemos a observar los partidos de fútbol del Mundial, fíjate que cuando festejan al final de los partidos se ponen en ronda y saltan. Rítmicamente. Eso es biodanza. En la final... y saltaban porque es una expresión de alegría natural. Claro. Surge porque somos seres humanos y lo necesitamos a eso. ¿Y el cuarteto? El cuarteto, bueno, el cuarteto me hace acordar a mi época de estudiante. Sí, se usa para los encuentros donde se estimula la línea de vitalidad. La alegría de vivir, sí, esa es la línea de vitalidad. Y la homeostasis, o sea, el aprender a regular nuestra energía vital. Estar activos y luego serenarnos, no es esta locura de hiperactividad de estos tiempos, claro. Es aprender a regular nuestros sistemas biológicos. ¿La música clásica? La música clásica, hay mucha música clásica, pero en general cuando es serena y sutil se utiliza para la vivencia de trascendencia, de afectividad profunda. Como la música romántica también. También, sí. Y cada tema es sometido a un análisis semántico. Cada tema, o sea, no cada estilo, sino cada tema musical debe tener determinadas características en la semántica. Cuando nos formamos en biodanza estudiamos 2 años semántica musical. Claro, dentro del mismo estilo, digamos, como música clásica o rock, podemos encontrar distintas semánticas musicales. Absolutamente, distinta terapia. Sí. No es terapia, es... para estimular distintas vivencias. Vivencias. Y las personas van accediendo a una cantidad de potenciales que no sabían que teníamos. Me incluyo en esto, porque para mí fue un gran descubrimiento, que todo el mundo dice un antes y un después de biodanza, cuando empiezan bio. Sí. Cuando empezamos, y para mí también fue así, cuando formé parte de los primeros grupos en Córdoba. Es descubrir la potencialidad que yo no sabía que tenía. Entonces es una epifanía, realmente es una alegría de vivir, es muy bonito cuando las personas van accediendo a eso. Me puedo mover así, puedo moverme así, y resulta que sabemos los que hacemos bio que detrás de cada acceso a ese conocimiento vivencial hay cambios en la existencia de la persona, hay cambios existenciales profundos, o sea, las personas empiezan a definir qué quieren y qué ya no quieren en sus vidas, cómo hacer para obtener aquello que quieren, van descubriendo sus fortalezas y es muy revelador. Y es verdad ineludible porque te lo dice el cuerpo, o sea, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Y el cuerpo va encontrando el placer en eso. Sí. Y esta es otra de las cosas importantes de esta metodología, es un acceso al conocimiento sobre mí mismo, encontrándome con otros, claro. Porque la identidad siempre es una construcción colectiva, y que es por la vía del placer, a diferencia de otras metodologías que tienen siempre que ver con revivir una situación traumática o un recuerdo traumático o lo que me tocó vivir y estar ahí dándole vueltas a la situación del trauma. Aquí no. Alguien que está trabajando, como decíamos hoy, ya con algunos profesionales, con problemas de adicciones. Es una población que es muy beneficiada con bio. Claro. Cualquier persona. Cualquier persona va a ser beneficiada. Pero sí, en Buenos Aires, por ejemplo, sé que existen grupos específicos con personas que tienen problemas de adicción. En los grupos que conformé aquí en Venado Tuerto, hubo personas que tenían problemas de adicción, otras que no, pero como ahí en cada grupo no se habla de la historia personal ni de los síntomas, son personas que se reúnen a compartir y a mejorar su propia existencia. Entonces, por añadidura,
van a ir sanando, esos aspectos. Porque la adicción que podamos tener o no, claro, también es para ir a disfrutar. Claro, la adicción tiene mucho que ver con el vacío existencial, con sentirse solo, sentirse muy triste por la propia existencia, más allá de que se sea consciente o no de eso. Y buscar la felicidad afuera. Inmediata, además, la inmediatez de la sustancia que te propone resolver esto que te está pasando ya. Y desde el externo, y cuando en realidad la felicidad sale claro, desde adentro. Sí, es una búsqueda. ¿Cómo trabajan con los niños? ¿Cómo trabajar con los niños y la educación? ¿Está preparada como para, o podría incluirlo, se podría incluir en el plano educativo, que las escuelas empiecen a trabajar desde la biodanza? La línea de biodanza dentro de la educación se llama educación biocéntrica, y Santa Fe, te diría, ha sido una de las provincias más avanzadas en este aspecto, porque en el año 2009, 2010 hubo toda una movilización desde el Ministerio de Educación. En aquel momento estaba la ministra Racino, creo que se llama Élida Racino, y ella propició el trabajo de los directores de escuelas con biodanza. Después eso se fue modificando de acuerdo a la experiencia, y se los invitó a los tutores a trabajar en biodanza. Yo estuve aquí en el nodo local, trabajando acá, y muchos docentes se acercaron a la metodología por estas aproximaciones que tuvimos, sí. Y para mí me parece muy importante que los docentes tengan un acompañamiento diferente a esto de solo tener que bajar conocimientos teóricos, porque de pronto en este tiempo a los docentes les toca contener, además de enseñar, y no están formados para eso. Entonces a veces hay un gran desgaste de las personas en función de que están llevando adelante una tarea que es excede mucho su formación, como docentes. Y le excede la cantidad de trabajo que tienen, porque ya tienen corregir, preparar materias, lo académico, todo lo académico, pero de pronto todo lo emocional, si no está bien parado sobre sí mismo, el docente se ve muy dolido, muy movilizado por las situaciones sociales que les toca a veces contener. Así que fue una experiencia muy linda la que se hizo en 2009, 2010, 2011. Hubo un continuum de trabajo muy interesante. Y con niños se trabaja. De trabajar con chicos yo no trabajo con niños específicamente, porque es una formación de posgrado. Después de que uno está formado en bio, hay otros 2 o 3 años más para entrenarse con niños. Pero sí me tocó en las escuelas aproximarme a los adolescentes. Y fue muy interesante. En alguna que otra escuela fue muy enriquecedor, muy interesante. Acercarme a los chicos y conocerlos, y yo no fui sola, fui siempre acompañada por miembros del grupo, que siempre vamos en grupo. Sí. Vamos en manada. ¿Y la recepción de los chicos? Fue muy buena, fue muy interesante. Dejó una siembra muy linda, sí. Qué bueno. Sí. Hoy hablábamos también de algo de neurociencias. ¿Cómo es la relación entre la biodanza y la neurociencia? Que el tema neurociencias empezó a resonar hace poco tiempo, y ha logrado un auge muy importante. Incluso en el programa lo tuvimos al doctor Gigliotti hablándonos sobre este tema. Qué lindo. Bueno, en neurociencia se plantea en este tiempo que nosotros tenemos una carga genética que influye en nuestra existencia en un 30%. Y lo medioambiental, a lo que nosotros llamamos epigenética, o en biodanza ecofactores, en neurociencia se llama epigenética, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente en el que yo me desarrollo, eso influye en nuestra existencia en un 70%. Entonces, ergo, tenemos que trabajar en el 70%, que es generar medioambientes nutricios, espacios de nutrición afectiva. En el caso de biodanza es excelente, porque propicia eso, generar, yo les digo, gotitas homeopáticas semanales de bienestar, de sentirme en un grupo, perteneciendo al grupo, moviendo mi cuerpo placenteramente. No puede otra cosa más que hacer bien.
Claro, absolutamente. Entonces, como somos seres biológicos y como todo lo biológico, cada una de las células de nuestro cuerpo apetece sobrevivir y va a buscar el bienestar o el estar mejor, vamos a buscar reproducir eso que hemos vivenciado en nuestros medios, en nuestras casas, en nuestro trabajo, con nuestros vínculos. Lo vamos a llevar de la sala de bio, lo vamos a llevar hacia afuera. Claro. Querramos o no querramos, es así. ¿El grupo, cuántas personas participan de tu grupo? ¿Cuántos pueden estar? Alrededor de 20 personas en este momento, 20, amplio. 25 personas están yendo al grupo en este momento, pero bueno, al principio eran poquititos, eran unos valientes bárbaros. 4 o 5 que se animaban. Sí, que se animaban a esto. Eso se fue expandiendo. Se fue contagiando, porque esto es otra de las cosas. Yo en la escuela de medicina aprendí sobre patología, sobre enfermedades. Claro. ¿Cómo es que se genera cómo es que nos enfermamos? Exacto. ¿Cómo es que vamos a aplicar una terapéutica X para sanar tal o cual enfermedad? Pero en la escuela de biodanza aprendí que la salud contagia y contagia más rápido que la enfermedad. Si una persona está expuesta a un medio benévolo, va a tender a estar ahí. Como cualquier ser biológico, sí. Cualquier célula de nuestro cuerpo, como decía hace un rato, tiende al mejor estar, a sobrevivir. Sí. Entonces, si hay un medio nutricio, voy a tender a quedarme en ese medio nutricio, a ir a un medio que esté claro. Viciado de tensiones, por ejemplo. Sí. O sea que vos en la escuela de medicina aprendiste por qué nos enfermamos y con la biodanza aprendiste por qué sanamos. Sí. Eso se podría decir. Sí, podríamos decirlo así, sí. ¿Y hay talleres específicos que sí, suelen hacer? Se hacen talleres específicos que se anuncian, inclusive como terapéuticos, que en general son 2 los que se hacen regularmente, que es el de Minotauro y el taller del paraíso, porque también la mitología se utiliza mucho en esta metodología. Se traen los mitos, se habitan los mitos. ¿En qué consiste este taller de Minotauro? De enfrentarse con los propios miedos. Nada menos. Nada más y nada menos. Con el Minotauro que cada uno de nosotros tenemos, los monstruos de cada uno, los miedos, los fantasmas. El grupo hace coraje y todos juntos vamos al encuentro del Minotauro individual. Del Minotauro interno. Sí. ¿Y qué duración tiene este taller? El taller se hace una vez al año. Una vez al año. Y es bueno repetirlo cada 2 o 3 años, repetirlo, porque los miedos también se camuflan y van cambiando de caras. ¿Eso es externo a la clase que haces? Sí, eso es aparte. Es bueno que alguien que va a hacer un taller de Minotauro ya tenga un tránsito dentro de la metodología y conozca de qué va la cosa. Pero muchas veces ha habido gente que se presentó al taller de bio y se le animó al Minotauro y vamos. También. ¿Y el otro que me nombraste? Lleva 3 días de trabajo, viernes, sábado y domingo, sí. Claro, sí. Claro, eso es un trabajo intenso, sí. ¿De cuántas horas? Y eso no... una sesión semanal? 2 horas y algo más. Empezamos a las 8 y terminamos 10:30. Ah, sí, lindo. 10:30, sí. ¿Y los talleres cuánto? Y el taller comienza un sábado a la mañana, pero los que van llegando de otros lugares llegan el viernes a la noche, por ejemplo, donde ya se empieza con el relato del Minos, de Minotauros, y se cena, se comparte el tiempo, se convive, se busca un espacio donde el grupo conviva, para dormir, para comer y se conozcan más allá de las experiencias vivenciales. Y a las 8 o 9 de la mañana se comienza el trabajo hasta el mediodía, se para, se come, se descansa. Sí, todo el día. Es todo el día. Sí, es bien intenso. Salís absolutamente transformado, seguro. ¿Se está haciendo acá en Venado? ¿Se va a hacer? Sí, se va a hacer en septiembre, se va a hacer Minotauro, sí. Vamos a promocionar. Sí, cómo no. Y el otro taller me comentabas de Minotauro y había el otro es el de Paraíso. El de Paraíso que trabaja. El Paraíso trabaja nuestro contacto con el placer. Eso se hace en el verano, en el tiempo estival. En general en contacto con la naturaleza. La que se ha especializado en eso es Karina de Luz. Y ya lleva hechos un par de Minotauros. Y bueno, es eso. Es buscar el paraíso de cada uno en este lugar terrenal. Es construirlo, es pensarlo, es
por la vía del sentir, ir construyendo aquello que quiero habitar, aquello que quiero vivir. ¿Podemos construir un paraíso? Sí, claro, yo sí creo en eso. En este mundo tan terrenal, en este mundo tan sí creo. Saturado de tecnología, de maldad en algunos casos, de violencia, que ponemos la tele... Claro, pero eso tiene que ver con la desnaturalización del ser. Nosotros como seres humanos somos naturalmente buenos. Claro. En eso soy muy rousseauiana. Somos naturalmente buenos, y si estamos en un ambiente bueno, tendemos a copiar esas conductas. Bueno, justamente este material que traía hoy tiene que ver con eso, con lo que se ha investigado en neuronas espejo. Hace años ya que se viene viendo que de pronto nosotros estamos hechos, diseñados por quien nos haya diseñado como seres biológicos para la cooperación, no para la competitividad entre nosotros. Es nuestra manera de vivir la que ha generado esta distorsión del ser. Yo planteo de Occidente, de Oriente no conozco, solo he leído algo, no he vivido nunca en Oriente, pero en Occidente hemos gestado un estilo de vida que es absolutamente contranatural, antinatural. Todo, desde la manera en que trabajamos, desde la forma en que comemos en estos tiempos de modo compulsivo en muchas ocasiones, donde además un mundo que tiene exceso de comida para algunos, déficit absoluta para otros, o sea, es una locura completa. Por ahí cuando estamos teniendo un encuentro de bio y se termina y decimos, uy, qué linda, qué locura bueno, esta locura de ahí de los encuentros de bio, que tiene que ver con el afecto, con el contacto, con la contención entre las personas, es una locura sana, es mucho mejor que la otra, que mata, que tiene mezquindades, que tiene egoísmos. Que evidentemente son cuestiones humanas también, pero el punto es no alimentarlas. O sea, ¿qué es lo que vamos a alimentar como sociedades, como cultura? Si vamos a alimentar la competitividad, el consumismo, nos consumimos. Y esta cultura empieza a hacer agua por todos lados. Estamos en una etapa de cambios, estamos en un quiebre, la gente está empezando, ¿notás? Hay gente que está buscando, hay mucha gente con gran necesidad de búsqueda en esto del sentir el vacío. Y el secreto es encontrarse. Encontrarse con otros. Y con uno mismo. Con uno mismo, pero siempre es a través del otro. A través del otro. No hay un conocerme a mí mismo si no es por la vía del otro. Esto además tiene su fundamento filosófico y todo lo demás, ¿no? Ya lo decía Facundo Cabral, que si los malos se dieran cuenta del buen negocio que ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Claro, tal cual. Pienso que vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Sí, pienso que sí, es casi una necesidad ineludible para que sobrevivamos como especie. ¿Pensás que la especie humana está en camino de evolución? Sí, siempre está en camino de evolución. Llevando, o nos está superando la involución y la violencia y la agresividad? Yo en eso soy muy optimista. Yo también. Como ser biológico, o sea, busco la supervivencia. Y tiene que haber manera de que sobrevivamos y que nos sobrevivamos a nosotros mismos, superando nuestras propias oscuridades. Y de eso tiene que ver qué es lo que iluminamos de nosotros como seres humanos. Por eso es que cuando Rolando decía, él creó la biodanza por nostalgia de amor, es esto. Es que los seres humanos volvamos a cuidarnos, a querernos y a valorar al otro como a mí mismo. Tenemos una poesía de Rolando sobre el final, Juanjo, que la teníamos para poner en pantalla, que nos trajo Silvina, y vamos a ver si por lo menos la podemos poner en pantalla y leerla. A ver, ahí estamos. Todos somos uno. La fuerza que nos conduce es la misma que enciende el sol, que anima los mares y que hace florecer los cerezos. La fuerza que nos mueve es la misma que agita las semillas en su mensaje inmemorial de vida. La danza genera el destino bajo las mismas leyes que vinculan la flor y la brisa. Bajo el girasol de armonía, todos somos uno. Rolando Toro. Todos somos uno. Esa es. Cuando comprendamos como humanidad que todos somos uno, vamos a empezar a cambiar. Cuando comprendamos que lo que le hacemos al otro
nos está dañando a nosotros, cuando le decimos y cuando le damos amor al otro, ese amor vuelve para nosotros. Absolutamente. Es absolutamente maravilloso. Y hay mucha gente que está empezando a andar este camino. Sí. Sí. De hecho lo tocamos mucho en el programa y esto es parte también de que es la intención del programa, ¿no? Empezar a expandir toda esta nueva idea de empezar a actuar desde el amor y de empezar a conectarnos entre todos para llegar a lograr armonía y equilibrio en uno mismo.